Segundo de Reyes 5:6. Segundo de Reyes 5. Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era hombre notable y muy estimado por su señor, pues por su medio el Señor había concedido la victoria a Siria. Pero siendo un gran militar era leproso. Unas bandas de arameos habían hecho una incursión trayendo de la tierra de Israel a una muchacha que pasó al servicio de la mujer de Naamán. Dijo ella a su señora: «Ah, si mi señor pudiera presentarse ante el profeta que hay en Samaria, él lo curaría de su lepra». Fue Naamán y se lo comunicó a su señor diciendo: «Esto y esto ha dicho la muchacha de la tierra de Israel». Y el rey de Siria contestó: «Vete, que yo enviaré una carta al rey de Israel». Entonces tomó en su mano 10 talentos de plata, 6000 siclos de oro, 10 vestidos nuevos y una carta al rey de Israel que decía: «Al llegarte esta carta sabrás que te envía mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra». Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras diciendo: «¿Soy yo Dios para repartir vida y muerte? Pues me encarga nada menos que curar a un hombre de su lepra. Daos cuenta y veréis que está buscando querella contra mí». Eliseo, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras y mandó a que le dijeran: «¿Por qué has rasgado tus vestiduras? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel». Llegó Naamán con sus carros y caballos y se detuvo a la entrada de la casa de Eliseo. Envió un mensajero a decirle: «Ve y lávate 7 veces en el Jordán. Tu carne renacerá y quedarás limpio». Naamán se puso furioso y se marchó diciendo: «Yo me había dicho, saldrá seguramente a mi encuentro, se detendrá, invocará el nombre de su Dios, frotará con su mano mi parte enferma y sanaré de la lepra». El Habaná y el Farfar, los ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Podría bañarme en ellos y quedar limpio. Dándose la vuelta, se marchó furioso. Sus servidores se le acercaron para decirle: «Padre mío, si el profeta te hubiese mandado una cosa difícil, ¿no la habrías hecho? ¿Cuánto más si te ha dicho lávate y quedarás limpio?». Bajó pues y se bañó en el Jordán 7 veces conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne volvió a ser como la de un niño pequeño. Quedó limpio. Naamán y toda su comitiva regresaron al lugar donde se encontraba el hombre de Dios. Al llegar, se detuvo ante él exclamando: «Ahora conozco que no hay en toda la tierra otro Dios que el de Israel. Recibe pues un presente de tu siervo». Pero Eliseo respondió: «Vive el Señor, ante quien sirvo, que no he de aceptar nada». Y le insistió en que aceptase, pero él rehusó. Naamán dijo entonces: «Que al menos le den a tu siervo tierra del país, la carga de un par de mulos, porque tu servidor no ofrecerá ya holocausto ni sacrificio a otros dioses más que al Señor. Perdone el Señor a su servidor, porque cuando mi señor entra en el templo de Rimón para postrarse en adoración, se apoya en mi brazo, de manera que tengo yo que postrarme en el templo de Rimón. Así que cuando me postro en el templo de Rimón, que el Señor perdone a tu servidor por ello». Y Eliseo le bendijo: «Ve en paz». Cuando se había alejado de él a una cierta distancia, Gehazi, el criado del hombre de Dios, pensó para sí: «Mi amo ha dejado marchar a ese arameo, sin aceptar lo que traía. Vive el Señor que correré para conseguir algo de ese Naamán». Y se precipitó Gehazi tras que al ver que lo seguía corriendo se apeó del carro, fue a su encuentro y le preguntó: «¿Está todo bien?». Respondió Gehazi: «Todo bien. Mi señor me envía a decirte: 2 jóvenes de la comunidad de los profetas acaban de llegar a mí desde la montaña de Efraín. Por favor, dame para ellos un talento de plata y 2 mudas de ropa». Naamán contestó: «Acepta, por favor, 2 talentos». Le insistió y, envolviendo los 2 talentos de plata en bolsas, se las entregó junto con 2 mudas de ropa a 2 de sus criados para que se los llevasen. Al llegar a Ofel, recorrió Gehazi todo lo que le entregaron y lo depositó en la casa. Luego despidió a los hombres y éstos se marcharon. Entró y se presentó a su señor. Eliseo le dijo: «¿De dónde vienes, Gehazi?». Y él respondió: «Tu servidor no ha ido a ninguna parte». Eliseo le dijo: «¿No iba mi espíritu por el camino cuando un hombre se apeó de su carro a tu encuentro? ¿Es este el tiempo de recibir plata y adquirir ropas, olivares y viñas, rebaños de ovejas y bueyes, servidores y servidoras? La lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre». Y Gehazi salió de su presencia con lepra blanca como la nieve. Segundo de Reyes 6. La comunidad de los profetas dijo a Eliseo: «Mira,
El lugar en el que residimos bajo tu guía es demasiado estrecho para nosotros. Iremos al Jordán, tomaremos una viga cada uno y nos construiremos allí un lugar donde habitar. Él respondió, id. Uno de ellos preguntó, ¿querrás por favor venir con tus servidores? Él respondió, sí, iré. Los acompañó y al llegar al Jordán se pusieron a cortar madera. Cuando uno de ellos derribaba un tronco, el hierro del hacha cayó al agua y gritó, ¡ay, mi señor, que era prestada! El hombre de Dios preguntó, ¿dónde ha caído? Le indicó el lugar y Eliseo cortó un palo, lo tiró hacia allí y sacó el hierro a flote. Y dijo, súbelo, y él extendió su mano alcanzándolo. El rey de Siria se hallaba en guerra con Israel y celebró consejo con sus servidores diciendo, acamparé en tal y tal lugar. El hombre de Dios mandó decir al rey de Israel, cuidado con pasar por tal lugar porque los arameos están allí acampados. El rey de Israel envió entonces a reconocer el lugar que el hombre de Dios le había dicho. Este le alertaba y se montó guardia allí, no una ni dos, sino más veces. El rey de Siria, muy alarmado por este hecho, convocó a sus oficiales para inquirirles, ¿no sois capaces de asegurar la información? ¿Quién de los nuestros está de parte del rey de Israel? Uno de los oficiales dijo, nadie, oh rey mi señor. Lo que sucede es que Eliseo, el profeta que hay en Israel, comunica al rey de Israel todo lo que tú dices en el interior de tu cámara. El rey respondió, id y averiguad dónde se encuentra para enviar a prenderlo. Después le informaron, está en Dotán. Y envió allí carros y caballos junto a un fuerte destacamento, los cuales llegaron de noche y pusieron cerco a la ciudad. Cuando el criado del hombre de Dios se levantó de mañana y salió fuera, viendo el destacamento que rodeaba la ciudad con carros y caballos, preguntó, ¡ay, mi señor! ¿Cómo vamos a hacer? Y Eliseo respondió, no temas, son más los que están con nosotros que con ellos. Luego se puso a orar diciendo, abre, Señor, sus ojos para que vea. Entonces el Señor abrió los ojos del criado, quien vio la montaña cubierta de caballos y carros de fuego en torno a Eliseo. Los arameos descendieron contra él y Eliseo suplicó al Señor diciendo, hiere esas gentes con una luz cegadora, y quedaron deslumbrados conforme a la palabra de Eliseo. Él les dijo, no es este el camino ni es esta la ciudad, seguidme y os conduciré al hombre que buscáis. Y los condujo a Samaria. Cuando entraban allí, Eliseo oró de nuevo, ábreles, Señor, los ojos para que vean. Entonces el Señor abrió sus ojos y vieron sorprendidos que estaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los vio, dijo a Eliseo, ¿los ataco, padre mío? Y éste respondió, no los mates. ¿Matas tú acaso a quien hiciste prisionero con tu espada y con tu arco? Ofréceles pan y agua para que coman, beban y vuelvan a su señor. Les sirvió un gran banquete y luego que comieron y bebieron, los despidió y regresaron a su señor. Desde entonces las bandas de arameos dejaron de invadir el territorio de Israel. Tiempo después, Ben-Hadad, el rey de Siria, movilizó a todas sus tropas, se puso en marcha y sitió Samaria. El hambre comenzó a arreciar en Samaria y el asedio se prolongaba, hasta el punto de que una cabeza de asno llegó a costar 80 siclos de plata y el cuarto de una medida de estiércol de paloma 5. El rey de Israel pasaba por la muralla cuando una mujer le gritó, «Ayúdame, rey, mi señor». Él respondió, «No hables así, que el Señor te salve. ¿De dónde puedo yo sacar ayuda? ¿De la era o del lagar?». Luego el rey le preguntó, «¿Qué te aflige?». Ella respondió, «Esa mujer me dijo, entrega a tu hijo y lo comeremos hoy y mañana comeremos el mío». Así que cocimos a mi hijo y nos lo comimos. Al otro día le dije, entrega a tu hijo y lo comeremos, pero ella lo escondió. Al oír el rey las palabras de la mujer, rasgó sus vestiduras. Caminaba por la muralla y el pueblo pudo ver que vestía debajo un sayal. Y sentenció, Dios me castigue si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, permanece hoy sobre sus hombros. Eliseo estaba sentado en su casa y los ancianos sentados también con él. El rey envió por delante un heraldo, pero antes de que éste llegara ante Eliseo, el hombre de Dios dijo a los ancianos, ¿habéis visto? Ese hijo de asesino ha enviado a uno a cortarme la cabeza. Estad vigilantes. Cuando llegue el heraldo, cerrad la puerta y sostenedla bien contra él. ¿No es ese el ruido de los pasos de su señor? Aún se encontraba hablando con ellos cuando el rey descendió a donde estaba él y exclamó, «Esta desgracia procede del Señor. ¿Qué puedo esperar todavía del Señor?». Salmo 129. Canción de las subidas. Cuánta guerra me han hecho desde mi juventud, que lo diga Israel. Cuánta guerra me han hecho desde mi juventud, pero no pudieron conmigo.
En mis espaldas metieron el arado y alargaron los surcos, pero el Señor, que es justo, rompió las coyundas de los malvados. Retrocedan avergonzados los que odian a Sión, sean como la hierba del tejado, que se seca y nadie la siega, que no llena la mano del segador ni la brazada del que agavilla. Ni le dicen los que pasan, que el Señor te bendiga, os bendecimos en el nombre del Señor. Juan 16, 1-15. Os he hablado de esto para que no os escandalicéis. Os excomulgarán de la sinagoga, mas aún llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. No os dije estas cosas desde el principio porque estaba con vosotros. Ahora me voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Sino que, por haberos dicho esto, la tristeza os ha llenado el corazón. Sin embargo, os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy no vendrá a vosotros el Paráclito. En cambio, si me voy os lo enviaré. Y cuando venga dejará convicto al mundo acerca de un pecado, de una justicia y de una condena. De un pecado porque no creen en mí. De una justicia porque me voy al Padre y no me veréis. De una condena porque el príncipe de este mundo está condenado. Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena, pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará.